Hola, ¿qué tal? Yo soy Juan Carlos Ballesta. Bienvenidos a otra crónica calidoscópica presentada por revistaladosis.com. Nos vamos al año 1978 para conversar sobre uno de los discos en directo más sensacionales de la historia del rock, Solar Music de Grobschnik. La década de los años 70 es por excelencia la década en la cual los discos en vivo tuvieron mayor atención tanto de músicos, sellos discográficos como público en general. Aquella década comprende, sin duda alguna, muchos de los más importantes discos grabados en vivo de la historia del rock y de la música. Eran unos años en los cuales era necesario para los grupos mostrar su faceta en directo en un disco. No había demasiadas maneras de mostrar lo que una banda hacía en directo, a menos que fueras a los conciertos. No había una industria musical que tuviera distintas formas de mostrar esa faceta, como por supuesto ocurre ya en el siglo XXI. Es decir, no existía todavía ni siquiera el formato VHS o Betamax. No había demasiadas vitrinas en televisión, todavía no existían canales especializados para mostrar agrupaciones, y apenas había algún que otro film, algún que otro documental que podía dar luces sobre lo que hacían los grupos en los escenarios. De modo que para cualquiera que no viviera en los circuitos habituales en los cuales se presentaban los grupos, era difícil poder conocer lo que una banda favorita hacía sobre los escenarios. En una crónica pasada hablamos de la agrupación alemana Grobschnik, una banda esencial dentro de ese vasto territorio que fue bautizado como el rock progresivo. Es una banda que tuvo una evolución, o si prefieren, una involución después de cierto momento notable. Pero Grobschnik fue en la década de los años 70 una agrupación absolutamente aventurada, arriesgada, muy original en su puesta en escena, y que de alguna manera representó ese histrionismo que el rock había comenzado a explotar desde los primeros años 70, con agrupaciones ligadas al glam rock o personajes, y también al rock progresivo. En el año 1978, Grobschnik se embarcó en una gira por lo que en aquel momento era la Alemania occidental todavía, y que arrojó una serie de presentaciones que forman parte de lo más memorable hecho en Alemania dentro del rock en toda su historia. Aquella gira significó que el quinteto
era un quinteto de músicos, pero la banda era mucho más que 5 músicos, sobre todo porque para llevar a un escenario el concepto que incluía pirotecnia, mucho humor, actuaciones, en fin, de todo, necesitaba un gran equipo de trabajo. Grobschnitt decidió arreglar una de las composiciones que había hecho en su primera etapa, un tema llamado Solar Music que había aparecido en su versión original en estudio en el segundo álbum, Ballermann, un trabajo muy singular que en algún momento revisaremos, y decidió extender a prácticamente 1 hora ese tema conceptual llamado Solar Music, que comprende de varios segmentos. Y por supuesto, en esos conciertos tocaban material de sus otros discos, de Rockpommersland, de Jumbo, del propio Ballermann y del homónimo disco debut del año 72. En aquella gira desplegó Grobschnitt todo su poderío musical. Los 5 músicos, vale decir, el baterista, el gran baterista, y que de alguna manera fue alma del grupo durante todos esos años, llamado, o que se hacía llamar Erok, su nombre Joachim Eric, el teclista Mist, el vocalista y segundo guitarrista Wildschwein y el guitarrista principal Lupo, hicieron verdaderamente maravillas sobre los escenarios, ayudados por su fiel amigo Tony Molo, quien años después formaría parte también como músico de la banda, para acometer esta extravagancia, esta especie de show circense histriónico llamado Solar Music. Esta grabación legendaria en el LP original que tenemos aquí estaba dividida por las limitaciones del formato en 2 partes. Luego, en la era del disco compacto, la pieza fue editada sin pausa alguna. Y luego, en una serie de compilados sobre la historia de Grobschnitt, fueron incluidas otras grabaciones de aquella gira, que, repito, se realizó en el año 1978, inmediatamente después de la edición de Rockpommersland, crónica que pueden conseguir aquí, y antes de Merry Go Round, que fue el último disco publicado en la década de los 70 y probablemente su último testimonio totalmente imbuido dentro del rock progresivo todavía, pero ya con algunos elementos nuevos que aflorarían en el siguiente trabajo, Ilegal, ya entrando en los 80, y que luego pues se transformarían en un sonido más hard rockero y menos elaborado. Pero eso ya ocurrió en los años 80. Lo que nos ocupa es este disco fenomenal que tiene en su interior toda la imaginación absolutamente desmedida en algunos casos de los 5 músicos. Este es un disco que fue editado en una presentación también muy, muy interesante. Los discos alemanes solían tener una capa brillante. Aquí se da una idea de lo que eran esos shows, con mucha pirotecnia, mucha imaginería también
pagana, de las fiestas medievales, y que colocaron a Grobschnitt como punta de lanza del rock progresivo alemán. No fue una banda que trascendiera fuera de Alemania, más allá de la legión de fans que creó, de fieles seguidores hasta el día de hoy alrededor del mundo, pero desde el punto de vista de giras, no tuvo Grobschnitt demasiada suerte, quizá porque cuando sus discos más famosos, que fueron Jumbo, Rockpommelsland, Solar Music en vivo, y en menor término Merry Go Round, el mundo de la música en Europa había dado un giro total, y ya en esa segunda mitad de los años 70 el rock progresivo no tenía la atención mediática de la cual había gozado durante la primera mitad de los 70, y en su primera etapa Grobschnitt estuvo más ligada a la experimentación de eso que se englobó como krautrock. De modo que Grobschnitt es una banda que pudiéramos considerar netamente alemana, y que hizo vida siempre dentro de su país y en específico de la Alemania occidental. Disco absolutamente recomendable que forma parte de la lista de los mejores discos en directo de la historia del rock. Y ya eso es decir mucho. Fue publicado por el famosísimo sello Brain, que dio cobijo a muchísimos de los más interesantes discos alemanes de aquella década de los 70. Gracias por estar ahí, por acompañarnos en este nuevo episodio de las Crónicas Calidoscópicas presentadas por revistaladosis.com y por compartir el contenido de este canal. Yo soy Juan Carlos Ballesta y hasta un próximo episodio. Gracias.